Pumas UNAM hoy. El ambiente en Ciudad Universitaria cambió por completo. Después de la llegada de Juninho, el mensaje quedó claro: el ataque ya no puede fallar. El déficit ofensivo de la Apertura 2025 quedó atrás en el discurso, y ahora empieza a enfrentarse en la práctica. Pumas sigue activo en el mercado. Viene otro nombre de peso para resolver la falta de gol, y la afición ya lo aprobó. Que sean bienvenidos. Pero no todo es emoción. Pumas sacó la calculadora. En los pasillos de cantera, el club ya trabaja para ajustar la base salarial y hacer viable la llegada de un mediocampista destacado de la Apertura, dejando claro que el proyecto no es impulso, es planeación. Y por si fuera poco, otra bomba. Está de regreso. Nadie lo esperaba después de su salida en 2015 y tomó a todos por sorpresa. El mensaje es claro: Pumas entró en modo solución. Gol, equilibrio y estructura. La próxima temporada ya empezó. Si yo fuera tú, no me movería de ahí, porque vienen muchas más actualizaciones. Cuando Pumas mira hacia atrás para entender el presente, hay un nombre que inevitablemente vuelve a aparecer en la conversación. No por nostalgia barata, sino por contraste. En una década marcada por vaivenes, proyectos inconclusos y decisiones erráticas, el regreso de Antonio Sancho a Ciudad Universitaria reabre una pregunta incómoda: ¿por qué aquel Pumas competía y este todavía busca identidad? Sancho no vuelve como figura decorativa ni como apuesta mediática. Regresa como el directivo más consistente que tuvo el club en los últimos 10 años. En su primera etapa, Pumas no levantó trofeos, es cierto, pero volvió a ser protagonista. Jugó una final de Liga MX, compitió en Copa Libertadores y, sobre todo, recuperó algo que hoy escasea: respeto competitivo. Ese equipo no ganaba por casualidad ni sobrevivía por milagro. Sabía a qué jugaba. En 2014, cuando asumió responsabilidades deportivas, el objetivo era claro y modesto: alejar a Pumas del problema porcentual. Lo que terminó construyéndose fue mucho más grande. Bajo su gestión, el equipo encontró estabilidad, armó una base reconocible y se metió 3 veces a liguilla en 4 torneos. El Apertura 2015 fue la cima: líder general, mejor ofensiva del torneo y un fútbol que conectó con la grada. No fue un plantel de estrellas, fue un equipo. La final contra Tigres marcó esa etapa. Una serie que todavía duele, pero que también explica por qué ese Pumas quedó en la memoria. Recibir un 3-0 en la ida y aún así competir hasta el último penal habla de carácter, de estructura y de convicción. Ese equipo perdió, sí, pero nunca dejó de ser Pumas. Y eso, en CU, siempre pesa. Después vino la salida, cambios políticos, movimientos internos y un club que empezó a perder rumbo. Desde entonces, Pumas entró en una espiral de intentos fallidos, decisiones cortoplacistas y proyectos que nunca terminaron de cuajar. Por eso el regreso de Sancho no es un simple nombramiento, es una señal, un mensaje hacia adentro y hacia afuera. Ahora, el contexto es distinto. El club no está peleando el descenso ni jugando Libertadores. Está buscando reconstruirse desde una base frágil, con presión económica y una afición cansada de promesas. Sancho tendrá control sobre los primeros equipos, varonil y femenil, y su reto no es repetir el pasado, sino adaptar esa lógica a un presente mucho más complejo. La gran pregunta no es si Antonio Sancho fue exitoso. Eso ya está probado. La pregunta es si Pumas está dispuesto a recuperar una forma de competir que priorice proyectos sobre ocurrencia. Porque el regreso del directivo no garantiza nada por sí solo. Pero sí recuerda algo esencial: cuando Pumas tuvo claridad, fue protagonista. Hoy, en Ciudad Universitaria, el pasado no vuelve para ser celebrado, vuelve para ser comparado. Y esa comparación, para muchos, es tan incómoda como necesaria. Con Sancho ya instalado y el proyecto en marcha, el mercado puso a Pumas a hacer cuentas. En CU no todo se decide con videos ni con discursos. A veces se decide con una calculadora en la mesa. Y eso fue exactamente lo que pasó cuando el nombre de Sebastián Córdoba empezó a circular con fuerza dentro del club. No como rumor de redes, sino como una petición concreta que obligó a revisar números, escalas salariales y prioridades reales del proyecto. El interés no nace del capricho. Efraín Juárez ve en Córdoba un perfil que puede resolver problemas específicos: talento entre líneas, llegada al área, experiencia en partidos de presión. Un futbolista que, en su mejor versión, eleva el techo del equipo. Y cuando el técnico lo pone sobre la mesa, la directiva escucha. Pero escuchar no significa prometer. Ahí entra el papel de Antonio Sancho. Su regreso a CU vino acompañado de una consigna clara: no repetir errores. Pumas arrastra años de contratos desproporcionados,
apuestas mal calibradas y sueldos que terminaron pesando más que el rendimiento. Por eso, antes de avanzar un solo paso, Sancho pidió lo básico: números claros y viabilidad real. El escenario no es sencillo. Córdoba llega libre, sí, pero su salario está por encima de lo que hoy maneja Pumas UNAM. No se trata de cuestionar su calidad ni su pasado reciente. Se trata de encaje. Pumas no puede romper su escala interna por un solo nombre sin comprometer el equilibrio del vestidor y la estabilidad financiera. Esa lección ya fue aprendida a la mala. Dentro del club hay consenso en algo. Futbolísticamente, Córdoba suma. Puede jugar por dentro, caer a banda, pisar el área y asumir responsabilidad. No es un proyecto a largo plazo, es una solución inmediata. Justamente por eso el análisis es más duro, porque cuando la apuesta es al presente, el margen de error se reduce al mínimo. También pesa el momento del jugador. Tras su pico en Tigres, no logró sostener regularidad. En el último torneo perdió protagonismo y terminó fuera de los planes. Para Pumas, eso abre una disyuntiva legítima. ¿CU es el lugar ideal para relanzar su carrera o el riesgo es mayor que el beneficio? Hoy, la postura interna es fría y calculada. Hubo contacto, hubo conversación y hubo evaluación. No hay negociación avanzada ni acuerdo cercano. Todo depende de un factor externo, que el jugador esté dispuesto a ajustar sus pretensiones económicas. Si eso ocurre, el escenario cambia. Si no, Pumas no va a forzar una operación que contradiga su nuevo discurso. Este episodio define bien la vibra del mercado auriazul. Hay ambición, sí. Hay urgencia deportiva, también. Pero por primera vez en mucho tiempo, hay un límite claro. En CEU entendieron que reconstruir no es decirle que sí a todos los nombres atractivos. Es saber cuándo conviene avanzar, y cuándo es mejor cerrar la carpeta sin miedo. Con las finanzas bajo control, Pumas buscó gol sin ruido y cerró una apuesta distinta. En silencio y sin vender humo, Pumas UNAM tomó una decisión que marca otra vibra en el mercado: reforzar el ataque sin caer en la urgencia mediática. Así llegó Juninho Vieira, un delantero que no aterriza como figura consagrada en México, pero sí como una apuesta con argumentos reales para competir desde el primer día. El contexto explica el movimiento. El último torneo dejó claro que el equipo necesitaba presencia en el área, continuidad de gol y un socio confiable para Guillermo Martínez. No se trataba solo de fichar un 9 minutos, sino de sumar un perfil que entendiera el juego colectivo, sostuviera el ritmo y no pidiera privilegios. En ese mapa, Juninho encaja. Su carrera no es lineal, y eso dice mucho. 12 clubes en distintos países, cesiones, ascensos y un recorrido que lo obligó a adaptarse rápido. Esa mochila pesa, pero también curte. Tras formarse en Brasil, encontró regularidad en Portugal y dio un salto de rendimiento en Azerbaiyán, donde firmó su mejor temporada: goles, liderazgo y continuidad. No fue casualidad, fue madurez futbolística. Luego vino el paso por Flamengo, un contexto que no perdona. Con competencia feroz, Juninho no fue titular indiscutido, pero aportó trabajo, movimientos sin balón y soluciones puntuales en campañas que terminaron con títulos. No brilló como goleador principal, pero salió con una lección clave: para competir en grande hay que entender el rol. ¿Y cómo juega? Juninho no es un gambeteador de highlight. Su valor está en el desplazamiento inteligente, el ataque a los espacios y la lectura para llegar a tiempo al remate. Puede arrancar por banda izquierda, abrir la cancha para el tiro de media distancia y, cuando juega de centro, tiene olfato para ocupar el segundo palo y anticipar centros. Suma velocidad, recorrido y compromiso defensivo. Corre para que el equipo corra mejor. Ese detalle es central para Efraín Juárez. El proyecto busca orden, presión coordinada y ataques más cortos, no partidos. Juninho ofrece eso, no pide la pelota todo el tiempo, pero aparece cuando duele. No monopoliza, pero finaliza. Y en un equipo que sufrió para definir, esa economía de acciones vale oro. Además, el encaje con Guillermo Martínez promete variantes. Doble punta para fijar centrales, rotaciones para liberar carriles y la posibilidad de sostener intensidad mientras José Juan Macías completa su recuperación. No es una solución mágica, es un plan. La apuesta también dice algo del nuevo Pumas: menos nombre rimbombante, más función clara. Juninho llega con expectativa medida y responsabilidad concreta. Si responde, el equipo gana gol y equilibrio. Si no, el costo está contenido. En un mercado donde errar sale caro, esa ecuación importa. La cancha dictará sentencia, como siempre, pero esta vez, la decisión no nació del apuro, sino del diagnóstico. Y cuando Pumas ficha desde la idea y no desde el ruido, suele competir mejor.
Con el gol en debate, la memoria volvió a pesar y el mercado encendió la autocrítica. En Ciudad Universitaria hay una sensación que regresa a cada mercado como un eco incómodo. Pumas suele apostar por segundas oportunidades. No por romanticismo, sino por necesidad. Y esa lógica, a veces, termina pasando factura. Por eso, cuando volvieron a circular nombres como Marcelo Flores, Uriel Antuña o Sebastián Córdoba, la reacción de la afición no fue ilusión inmediata. Fue cautela y memoria. El patrón es conocido. Futbolistas con talento probado, sí, pero también con carreras que vienen cuesta abajo o con contextos que los empujan a buscar refugio. Pumas, históricamente, ha sido ese lugar donde muchos intentan reencontrarse. A veces funciona, muchas otras, no. El problema no es dar segundas oportunidades. El problema es cuando se convierten en norma y no en excepción. El caso más reciente dejó cicatrices. Aaron Ramsey llegó con nombre europeo, jerarquía internacional y una expectativa que nunca pudo sostenerse. Las lesiones marcaron su paso, el debut se retrasó y, cuando apareció, fue apenas un destello. El proyecto se rompió rápido y el final fue tan abrupto como decepcionante. Un ejemplo claro de cómo el cartel no siempre compensa el riesgo. Antes pasó algo similar con Rogelio Funes Mori. Goleador histórico en Monterrey, sí, pero lejos de su mejor versión. En Pumas nunca terminó de imponerse, perdió la titularidad y su impacto fue mínimo. La apuesta no salió. Tampoco la de Cristian Tabó, que llegó buscando relanzar su carrera y se fue sin dejar rastro. La lista es larga y dolorosa. Nombres que en otros contextos funcionaron, pero que en CEU no encontraron ni continuidad ni identidad. Dani Alves, Jesús Molina, Adrián Aldrete, cada uno con su historia, pero con un denominador común: expectativas altas, impacto bajo. No todo fue fracaso. También está el contraejemplo. José Juan Macías llegó con dudas físicas y terminó rindiendo por encima de lo esperado antes de una nueva lesión. Ahí está la prueba de que la fórmula no es absurda, pero sí delicada. Requiere timín, contexto y un proyecto que sostenga al jugador cuando las cosas no salen de inmediato. Hoy, con el Clausura 2026 en el horizonte, el debate vuelve a instalarse. ¿Debe Pumas repetir ese camino? ¿O es momento de priorizar perfiles en crecimiento real, aunque no vengan con nombre rimbombante? La respuesta no es simple, pero el margen de error es mínimo. El club ya no puede darse el lujo de acumular apuestas fallidas. Este nuevo Pumas dice buscar orden, coherencia y proyecto. Eso implica aprender del pasado reciente, porque la historia demuestra algo claro: cuando las segundas oportunidades se convierten en primera opción, el riesgo se multiplica. Y en CU, hoy más que nunca, equivocarse cuesta caro. Además, hay un factor que Pumas no puede seguir ignorando: el contexto institucional. Un club que vive en constante reconstrucción no siempre ofrece el entorno ideal para futbolistas que llegan buscando revancha personal. La presión, la urgencia de resultados y la exposición mediática en CEU suelen acelerar los juicios y reducir los márgenes de adaptación. Apostar por perfiles frágiles en ese escenario es jugar contra el propio proyecto. Mientras el mercado sigue soltando nombres, en CEU apareció un ofrecimiento que exige cabeza fría. En Ciudad Universitaria saben que no están en posición de equivocarse. Cada movimiento del mercado tiene que responder a algo más grande que la urgencia del día. Por eso, cuando empezó a circular la posibilidad de que Marcelo y Tatiana Flores pudieran llegar juntos a Pumas, la reacción interna no fue de euforia ni de rechazo inmediato. Fue de análisis, de pausa, de lupa. El contexto explica por qué el tema tomó fuerza. Marcelo y Tatiana atraviesan un momento similar en Tigres. Talento reconocido, proyección mediática, pero pocos minutos reales. En el caso de Marcelo, la historia es conocida. Formación europea, etiqueta de joya, expectativa alta, y una carrera que se fue quedando en promesa. Entró y salió de planes técnicos, nunca logró continuidad y hoy está en una zona incómoda, demasiado grande para seguir esperando, demasiado irregular para consolidarse. Para Pumas, ese perfil genera una pregunta incómoda: ¿el club puede ser el lugar donde Marcelo finalmente despegue o sería otro intento de rescate con alto costo simbólico? Porque en CU, cuando una apuesta no funciona, el ruido no tarda en aparecer. Y Marcelo no llegaría como un nombre neutro. Llegaría con reflector. El caso de Tatiana es distinto. Más limpio. Más formativo. Su desarrollo todavía está en fase de crecimiento y su llegada encajaría mejor con la lógica de Pumas femenil, un entorno que históricamente ha sabido trabajar procesos con más paciencia. Pero aquí está el punto clave: el ofrecimiento no llega por separado. Es un paquete. Y aceptar uno implica aceptar al otro.
Ahí aparece el verdadero dilema. Pumas no está en un mercado de apuestas emocionales. Está en un mercado de decisiones estratégicas. Aceptar el paquete Flores no es solo sumar dos nombres, es comprometer minutos, espacios y expectativas en dos proyectos distintos. Y hoy, con recursos limitados, cada decisión tiene que estar alineada con una idea clara de club. El factor Silvana también pesa, aunque no debería ser determinante. Su buen paso por Pumas Femenil abrió la conversación y alimentó la ilusión de una reunión familiar en CU. Pero puertas adentro lo tienen claro, las decisiones no se toman por narrativa bonita ni por redes sociales. Se toman por rendimiento, encaje y viabilidad. Por eso, hasta ahora, no hay negociación avanzada ni luz verde. El ofrecimiento fue recibido, estudiado y puesto en espera. Se analiza el impacto deportivo, el costo real, el mensaje institucional y, sobre todo, la coherencia con el discurso de reconstrucción. Porque Pumas no necesita sumar nombres que generen conversación. Necesita futbolistas que sostengan un proyecto. Marcelo y Tatiana representan una posibilidad, no una solución. Y en este momento del club, confundir esas dos cosas sería un error. En CEU lo saben. Por eso el tema sigue abierto, pero sin prisa. Porque este nuevo Pumas ya entendió algo que antes ignoró demasiado tiempo: no todo lo que ilusiona conviene. Con el mercado apretando, Pumas ya no puede esconder la urgencia más evidente del plantel. En Ciudad Universitaria hay un diagnóstico que ya no admite discusión. Pumas puede mejorar en circulación, puede ajustar presión y puede ordenar líneas, pero mientras no resuelva el problema del gol, cualquier proyecto nace condicionado. El Apertura 2025 lo dejó claro: competir sin un delantero que marque diferencia es caminar siempre al borde del error. Por eso, de cara al Clausura 2026, la búsqueda de jerarquía ofensiva dejó de ser una opción y pasó a ser una necesidad. En ese escenario apareció un nombre que en CEU no genera fantasía, pero sí respeto: Nicolás Ibáñez. No es una apuesta joven ni una incógnita del extranjero. Es un delantero probado en la Liga MX, con recorrido, conocimiento del medio y experiencia en contextos de presión. Justamente lo que hoy le falta al ataque universitario. El interés no surge del ruido externo, sino de una lectura interna bastante clara. Pumas no puede darse el lujo de seguir esperando que el gol aparezca por acumulación de intentos. Necesita un 9 que obligue a los rivales a defender distinto, que fije centrales y que convierta las pocas claras que este equipo suele generar. Ibáñez, con todas sus limitaciones, cumple con ese perfil. Su paso por Tigres explica por qué el escenario es posible. En el último año perdió protagonismo, alternó titularidades y terminó relegado en momentos clave. Aunque fue parte del plantel que llegó a la final, nunca logró convertirse en referencia indiscutida. Para un club como Tigres, eso es insuficiente. Para Pumas, puede ser una oportunidad, siempre que el contexto acompañe. Los números de la Apertura 2025 muestran una realidad intermedia: 14 partidos, 4 goles y 1 asistencia. No son cifras brillantes, pero tampoco irrelevantes. Y si se amplía el foco, su historial en Pachuca y Atlético de San Luis confirma algo importante: Ibáñez sabe hacer goles en México. No necesita adaptación. No necesita traducción futbolística. Eso, hoy, pesa más que la promesa. El dilema aparece al mirar el costo. Ibáñez no es barato, ni en salario ni en condiciones de salida. Y Pumas no está en posición de romper su estructura económica por una sola pieza. El club ya aprendió, a golpes, lo que significa hipotecar el proyecto por urgencia. Por eso, aunque el interés es real, el análisis es frío. Muy frío. Desde lo deportivo, el encaje sería inmediato. Acompañaría a Juninho, le daría otra dimensión al ataque y permitiría que el equipo no dependa de chispazos aislados. Desde lo institucional, la decisión marcaría una postura: apostar por el presente, aun sabiendo que no es una solución a largo plazo. Por ahora, no hay negociación formal ni oferta presentada. Hay evaluación. Hay números sobre la mesa. Hay debate interno. Pumas sabe que necesita gol, pero también sabe que equivocarse ahora puede costar caro. Ibáñez es una opción concreta, no un salvavidas automático. El Clausura 2026 se acerca y el margen se reduce. Si Pumas decide avanzar, lo hará consciente de que es una apuesta de impacto inmediato. Si no, tendrá que encontrar respuestas en otro lado. Lo único claro es que esta vez, en CU, ya no hay espacio para negar el problema. El gol manda. Y el mercado no espera. Pumas UNAM hoy. El ambiente en Ciudad Universitaria cambió por completo. Después de la llegada de Juninho, el mensaje quedó claro: el ataque ya no puede fallar.
El déficit ofensivo de la Apertura 2025 quedó atrás en el discurso, y ahora empieza a enfrentarse en la práctica. Pumas sigue activo en el mercado. Viene otro nombre de peso para resolver la falta de gol, y la afición ya lo aprobó. Que sean bienvenidos. Pero no todo es emoción. Pumas sacó la calculadora. En los pasillos de cantera, el club ya trabaja para ajustar la base salarial y hacer viable la llegada de un mediocampista destacado de la Apertura, dejando claro que el proyecto no es impulso, es planeación. Y por si fuera poco, otra bomba. Está de regreso. Nadie lo esperaba después de su salida en 2015 y tomó a todos por sorpresa. El mensaje es claro, Pumas entró en modo solución. Gol, equilibrio y estructura. La próxima temporada ya empezó. Si yo fuera tú, no me movería de ahí, porque vienen muchas más actualizaciones. Cuando Pumas mira hacia atrás para entender el presente, hay un nombre que inevitablemente vuelve a aparecer en la conversación. No por nostalgia barata, sino por contraste. En una década marcada por vaivenes, proyectos inconclusos y decisiones erráticas, el regreso de Antonio Sancho a Ciudad Universitaria reabre una pregunta incómoda. ¿Por qué aquel Pumas competía y este todavía busca identidad? Sancho no vuelve como figura decorativa ni como apuesta mediática. Regresa como el directivo más consistente que tuvo el club en los últimos 10 años. En su primera etapa, Pumas no levantó trofeos, es cierto, pero volvió a ser protagonista. Jugó una final de Liga MX, compitió en Copa Libertadores y, sobre todo, recuperó algo que hoy escasea, respeto competitivo. Ese equipo no ganaba por casualidad ni sobrevivía por milagro. Sabía a qué jugaba. En 2014, cuando asumió responsabilidades deportivas, el objetivo era claro y modesto, alejar a Pumas del problema porcentual. Lo que terminó construyéndose fue mucho más grande. Bajo su gestión, el equipo encontró estabilidad, armó una base reconocible y se metió 3 veces a liguilla en 4 torneos. El Apertura 2015 fue la cima, líder general, mejor ofensiva del torneo y un fútbol que conectó con la grada. No fue un plantel de estrellas, fue un equipo. La final contra Tigres marcó esa etapa. Una serie que todavía duele, pero que también explica por qué ese Pumas quedó en la memoria. Recibir un 3-0 en la ida y aún así competir hasta el último penal habla de carácter, de estructura y de convicción. Ese equipo perdió, sí, pero nunca dejó de ser Pumas. Y eso, en CU, siempre pesa. Después vino la salida, cambios políticos, movimientos internos y un club que empezó a perder rumbo. Desde entonces, Pumas entró en una espiral de intentos fallidos, decisiones cortoplacistas y proyectos que nunca terminaron de cuajar. Por eso el regreso de Sancho no es un simple nombramiento, es una señal, un mensaje hacia adentro y hacia afuera. Ahora, el contexto es distinto. El club no está peleando el descenso ni jugando Libertadores. Está buscando reconstruirse desde una base frágil, con presión económica y una afición cansada de promesas. Sancho tendrá control sobre los primeros equipos, varonil y